buenas noches, amigos televidentes, una vez más con ustedes en este espacio Reflexiones al Margen, que se transmite todos los jueves de 8 a 9 de la noche por este canal 74 GDM Studio. Así que todos los jueves de 8 a 9 de la noche vamos a esperarlos a todos ustedes para conversar sobre diferentes temas de interés nacional que son de interés para todos nosotros. El curso de la semana estuvo bastante caliente. Primero con los llamados papeles de Pandora, Pandora Papers, que antes se llamaron papeles de Panamá, que son, se trata sobre las compañías, la creación de compañías offshore, que se utilizan básicamente para evadir impuestos y para transacciones puntuales y sobre todo últimamente, luego de la introducción de nuevas reglas en los mercados, como es la ley de lavado de activos, en el caso dominicano en el 2017, se utilizan también fundamentalmente para proteger activos. Pero estas compañías generalmente son de la preferencia de narcotraficantes, de funcionarios corruptos y para darle cierta licitud a activos que han sido adquiridos por vías ilícitas. De eso se trata. Y han aparecido muchas personas importantes en la lista ofrecida en la lista de Pandora, que no vamos a mencionar aquí porque todos ustedes conocen, funcionarios públicos, senadores, congresistas que viven hablando de la necesidad de promover e impulsar el desarrollo nacional y al mismo tiempo sacan sus riquezas, no invierten sus riquezas, primero quizás por su origen no muy lícito o ilícito, dudoso, de origen dudoso, de un linaje que puede ser cuestionado, y no invierten sus riquezas de esta procedencia, y puede ser que sea de una procedencia también lícita, porque no vamos a decir que todas las compañías offshore están destinadas a salvaguardar activos, dinero, riquezas, patrimonio de origen ilícito. Pero en vez de, viven diciendo que hay que impulsar el desarrollo del país, hay que invertir en el país, que hay que atraer la inversión extranjera y al mismo tiempo sacan ingentes recursos fuera del país a los llamados paraísos fiscales. Ese fue un tema de mucha audiencia, de una difusión enorme en los principales medios de comunicación del país, y no es para menos, por las figuras que aparecen ahí protagonizando nuestra lista. Me parece que Noticias Sin estuvo participando en esa investigación, que déjenme decirle que reunió la mayor cantidad jamás vista de participantes en una investigación de este tipo. Pero bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se oculta. Y esta lista de Pandora, o antes los llamados papeles de Panamá, ponen en evidencia de una forma muy descarnada esta realidad. Nosotros queríamos hacer un comentario, porque estuvimos, un comentario al margen, porque es un programa que se hizo ya. Estuvimos viendo y escuchando a Marino Zapete en una de sus entregas, que creo que fue la de ayer, hacía referencia a un programa anterior, que creo que fue el día anterior al programa de él, de Alicia Ortega.
Se trata de la compra por un grupo de mafiosos venezolanos de 11.580 metros cuadrados en Cap Cana. Cap Cana, que es una zona de inversiones multimillonarias de este país. Sucede que ese grupo de mafiosos, no sé si deben estar involucrados en narcotráfico, están siendo procesados en estos momentos en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese grupo que compró esos terrenos valorados en 10 millones de dólares, sale a relucir ahora, como lo demuestra fehacientemente Alicia Ortega, sale a relucir que el propietario último, en última instancia, de esos terrenos es nada menos que Ángel Encarnación Amador, quien es director financiero de la Dirección General de Aduanas. Zapete explica, y lo hace con mucha propiedad y con toda la razón del mundo, explica la relación de este señor director financiero, que también fue miembro o es compañero de bufete del director general de aduanas, del señor Yayo Eduardo Lobatón, Eduardo San Lobatón, una persona muy conocida en el país. Era parte del bufete de abogados, compañero de los aprestos jurídicos de Lobatón y su grupo de abogados. Entonces ahora es director financiero, o sea, el jefe de Encarnación, de Ángel Encarnación, es precisamente el Yayo Eduardo Lobatón San. Déjenme decirle algo, y ahí Zapete tiene toda la razón del mundo. En un país organizado, en un país donde las leyes funcionen, donde la normatividad no sea un adorno, hace rato que este señor, que no tengo ni la menor idea de quién es, Ángel Encarnación, pero si se dice que es propietario, y como lo demuestra Alicia Ortega, propietario de esos 11.580 metros cuadrados, comprados por 10 millones de dólares, es el propietario. Entonces hay que dar una explicación al país de esta relación. Como un miembro de un bufete de abogados aparece como propietario de una propiedad que cuesta 10 millones de dólares, que fue comprada inicialmente por un grupo de mafiosos que está siendo en estos momentos procesado en los Estados Unidos. El país merece una explicación, porque se trata del director financiero de la Dirección General de Aduanas, una instancia gubernamental que está en las primeras líneas de los organismos más importantes del Estado. Es la instancia recaudadora del Estado. Entonces, dependencia del Ministerio de Hacienda. Entonces, se va a quedar esto así. Ese programa va a pasar desapercibido. Nos vamos a tapar los oídos y nos vamos a cubrir los ojos para no decir nada, para que el tiempo mate una evidencia de este tipo, se entierre ese expediente, no se diga nada, aparte de lo que pueda surgir en el curso del juicio que se sigue a este grupo de mafiosos que compran, que pueden comprar, porque ellos pueden comprar, la instancia, digo, la empresa que vende puede hacer las averiguaciones del lugar y como saben protegerse puede no encontrar nada, ¿verdad? Pero el hecho es que está establecido que no se trata de gente buena ni de buen linaje y que están siendo sometidos a un proceso judicial en los Estados Unidos. Entonces yo creo que
Marino Zapete no está solo en esto, como él dice, aunque yo esté solo, voy a seguir insistiendo en que esto debe ser aclarado. Pues usted, señor Marino Zapete, persona que yo admiro mucho por la consistencia de sus juicios, la coherencia de sus planteamientos, la rectitud que exhibe en sus orientaciones periodísticas, en sus informes. No está solo. Usted no está solo. También me tiene a mí en la fila de quienes exigen con toda justicia y guardando, respetando el derecho de esta persona, de Ángel Encarnación y de los demás que pudieran ser implicados en esta operación. Exigimos una aclaración porque se trata de un funcionario público que tiene en sus manos la gestión financiera de la Dirección General de Aduanas. Esto no es para dejarlo pasar. Vamos a ver, porque es importante que lo oigamos, si no lo han oído, lo escuchemos, perdón, a Marino Zapete en los planteamientos que él hace sobre este caso. Oigan bien, principalmente a la gente del gobierno, óiganlo bien. Este es un tema del que voy a hablar, que hasta que no se aclare, estaré hablando de él. Se trata de que haya aparecido un subdirector de aduanas con un terreno en Capcana que antes había sido de unos mafiosos venezolanos. El señor Ángel Encarnación Amador, que es su director de aduanas. Voy a ponerles un videíto con lo que dice Alicia, que lo dijo ayer, y después voy a explicarles por qué no me voy a cansar de exigir que eso se explique. Las plantas silvestres crecen sin medida dentro de los linderos de los 11.580 metros cuadrados que dan al mar y al campo de golf en Punta Espada de Capcana, en la provincia de Altagracia. El terreno fue adquirido a finales de octubre de 2012 por $10 millones, según datos del propio complejo turístico. En el intervalo, en el terreno de Punta Espada, se respira una paz que a escondidas habla de los malabares que a todas luces dieron al traste con su compra. Cuando se compraron esas tierras, costaron más de $10 millones. Lo compran unos tipos mafiosos venezolanos que todos pararon condenados en la justicia de los Estados Unidos. Es decir, no cabe la más mínima duda de que son delincuentes. En un punto aparece, justamente cuando esa gente se están procesando, aparece que supuestamente el dueño, el beneficiario final, aparece un documento que así lo señala, de esas tierras es el señor Ángel Amador, Ángel Encarnación Amador. Ese abogado que ustedes ven ahí, que es nada más y nada menos que su director financiero de aduanas. Su director financiero, que había sido, o eras, porque ahora como funcionario supongo que estará cesante, miembro del despacho de abogados del director de aduanas, del señor Yayo Eduardo Sanz Lobatón.
ese abogado, que antes era miembro del despacho de abogados de San Lobatón, ahora es el subdirector financiero de aduanas, de la cual es director el señor San Lobatón. Es decir, andan juntos. Y se supone que si ese abogado hizo algún tipo de trabajo para esos mafiosos venezolanos, lo hizo desde la oficina de San Lobatón, que era donde él trabajaba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El señor Ángel Encarnación Amador, su director de aduanas, le ha dicho a Alicia Ortega que eso no es verdad, que él nunca ha sido dueño de esos terrenos. Pero sin embargo, hay un documento firmado, presentado por Alicia, firmado por él, donde se asume la idea de que sí, de que él era el beneficiario final. Hay otros documentos que dicen de manera taxativa que el beneficiario final de eso es el señor Ángel Encarnación Amador. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Y por qué yo digo que no, y ojalá que no sea solo yo el que trate esto y exija esto que sea explicado? ¿Por qué? En primer lugar, si esos terrenos eran de mafiosos venezolanos, como lo eran, es necesario aclarar, eso no se puede quedar así. ¿Cómo y por qué llega a haber un documento que diga que esos terrenos, el beneficiario final es ese abogado, que hoy es su director financiero de aduanas? Eso hay que explicarlo. ¿Cómo es? Porque bueno, pueden decir, bueno, lo que pasa es que nosotros éramos el bufete de abogados que le daba servicios a ellos, lo cual les complica la cosa, porque un bufete de abogados debe saber a quién le está dando servicio y debe saber si son mafiosos. Pero bueno, él dice, bueno, quizás se hizo la debida diligencia y nosotros no pudimos detectar que eso era ilícito y le dimos servicio. Ok. Ahora, después, ¿cómo aparece en el momento en que ellos están siendo juzgados en Estados Unidos? ¿Cómo aparece que ellos no son los dueños, sino que el dueño es usted? ¿Quién fue que dijo? Porque él niega, el subdirector de aduanas, niega, dice, no, pero yo nunca he sido, yo solo fui abogado, yo nunca he sido dueño. Pero hay que saber entonces quién fue que puso en los papeles que él era dueño. Eso no se puede quedar así. Pero además el director de aduanas, que fue el dueño del despacho, de la oficina de abogados donde eso se estaba trabajando, y que ese señor, empleado de él o compañero de él de bufete, aparezca su nombre mencionado como dueño de un terreno que proviene de operaciones ilícitas. O sea, eso involucra su despacho, pero después vamos a decir que quizás poco le importe a este país que, bueno, se involucre un despacho privado con una acción ilícita y que aparezca un abogado como que es dueño de lo que no es dueño, aunque sería importante que se sepa cómo fue que esos documentos salieron. Pero lo que es importante para todos ustedes y por lo que yo voy a seguir esto es, ¿ustedes saben por qué? Porque el dueño de ese despacho es el director general de aduanas, oficina recaudadora del Estado, y porque el abogado que fue mencionado como presunto dueño
de esos terrenos que obviamente no eran de él, y hay una firma de él, de alguna manera dando aquiescencia a eso, en lo que Alicia está presentando. Ese señor es subdirector financiero de aduanas. Entonces, mientras ellos no sean funcionarios públicos, bueno, eso es otra cosa, pero mientras lo sean, el presidente de la República, el director de aduanas, quien sea, el Ministerio Público o quien sea, está en la obligación de decirle con detalle a este país qué fue lo que pasó ahí, o ellos mismos. Entonces yo, obviamente, aunque sea yo solo, voy a seguir hablando de este caso hasta que se presente un informe claro de eso. Porque son la gente que maneja las recaudaciones de aduanas. Y nosotros necesitamos saber que es gente que no tiene nada que ver. Nada que ver. Aquí el gobierno algunas veces se hace loco y no aclara nada, porque miren eso del Banco de Reservas y el administrador del Banco de Reservas. Su offshore fue mencionada como la que recibió el dinero de sobornos de los tucanos, supuestamente para transferírselo a un tío. Y eso se ha dejado así. Entonces yo no entiendo que con el Banco de Reservas o con aduanas se tenga dirigiendo eso gente que por lo menos no han aclarado. Yo no digo que sean criminales, pero le deben una aclaración a este país y no se la dan. Nadie se la da. Entonces eso hay que, cada día, y ojalá que cada día sean más los que asuman esta bandera. Vamos a la pausa y no se muevan, que hay todavía cosas más interesantes aquí en este programa. Bueno, esos planteamientos que hace Marino Zapete en su estilo ya característico, muy sencillo, muy comprensible, que llega, tiene toda la razón del mundo. Como es que un subdirector, que dije director, es subdirector, hasta donde tengo entendido y pude entender, de la Autoridad Nacional de Frontera, que es la Dirección General de Aduanas, dependencia del Ministerio de Hacienda, aparezca ahora como beneficiario último de una propiedad multimillonaria. Es un tema que debe ser aclarado, como los otros que él mencionó que nunca se aclararon. Debe ser aclarado. El país debe exigir, y esas redes sociales que se dedican a tantas tareas inútiles deberían de activarse para que se exija al gobierno dominicano que den una explicación sobre esto, una explicación que nos convenza de por qué, si fue un error que este señor aparezca como beneficiario de una propiedad multimillonaria ya pagada por unos mafiosos que están siendo procesados en los Estados Unidos como mafiosos, no como santos, sino como mafiosos. Entonces es algo que, como dice Zapete, y él no está solo en esto, el país merece una explicación exhaustiva, convincente de qué fue lo que pasó ahí. Y que quieren más detalle, vean el programa de Alicia Ortega. Señores, y pasando a otro tema importante, este país es un país, nuestro país, República Dominicana, es una parte importante de una isla bien dotada por la naturaleza.
Nosotros tenemos recursos que la mayoría de la población no se imagina, no conoce. Tenemos 29 parques nacionales, pero tenemos 128 áreas protegidas. De esas 128 áreas protegidas, 29 son parques nacionales: el Parque Nacional Punta Espada, el Parque Nacional Piquilora, que yo no sé por qué se llama Piquilora. No sé cuál fue el mérito de Piquilora en términos medio ambiente. Quizás estoy yo ignorando, no ignoro, sinceramente ignoro cuáles son los méritos de Piquilora en este tema. El Parque Nacional Nalga de Maco, Máximo Gómez, Luis King, La Hispaniola, La Gran Sabana, Aniana Vargas, Cotubanamá, Nacaona, Armando Bermúdez. Bueno, son 29 parques nacionales. Hay dos de ellos donde están apuntando manos depredadoras. Manos depredadoras que conducen a acciones depredadoras de dos parques. Uno de ellos es el Parque Bauruco, que es uno de los más importantes parques nacionales de este país, que fue creado, si mal no recuerdo, en el año 1983, mediante un decreto que no podemos recordar el número, y en ese decreto no están definidos claramente los límites de ese parque, pero es un parque importantísimo. Los límites actuales fueron establecidos posteriormente por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, creo que la 202-04. Es una de las zonas junto al lago Enriquillo y Jaragua, núcleo de la Reserva de Biosfera Jaragua Bauruco Enriquillo, creada el 6 de noviembre del 2002. Se encuentra, como ustedes saben, este parque de la Sierra de Bauruco, en Pedernales, Independencia, Barahona, y colinda también con la República de Haití. Lo que está pasando en ese parque debería ser del interés del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya función, entre muchas otras, es proteger esos parques, salvaguardar las áreas protegidas, que ya dijimos que son muchas, son 29 parques, y son muchas las áreas protegidas, que son 128 áreas protegidas que tiene este país. Y ahí en esas áreas las cosas ocurren sin que este ministerio parece que no se da cuenta. En este parque Sierra de Bauruco están ocurriendo acciones que no pueden dejar de llamar la atención del ciudadano responsable y consciente de sus derechos y de sus deberes. Pero ocurre. Por ejemplo, hay unos grupos ambientalistas que no han dicho una palabra sobre lo que está ocurriendo en ese parque. Yo creo que fui el único en las redes sociales, en Twitter, y también creo que salió un artículo en el Diario Libre sobre este tema, que me alarmé y hice un planteamiento bastante duro contra este Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que al parecer está al margen de lo que ocurre, de las acciones depredadoras que ocurren en los parques nacionales, así declarados parques nacionales de este país. Hay otro muy importante por muchas razones, que es el Parque Nacional de los Haitises. Ahí se está depredando la foresta para fines conuqueros, para sembrar alimentos, y este sí que es un parque que tiene
una importancia vital para la supervivencia de los ecosistemas, de muchos ecosistemas en el territorio nacional. Como sabemos, y cada vez que vamos para Samaná pasamos por el parque, está enclavado en la provincia de Atomayor, Monteplata y Samaná. Cuando vamos por la carretera esta nueva, que cobra un peaje altísimo ahí, un robo al Estado fue ese contrato de esa carretera, siempre nos tropezamos con el Parque de los Haitises, una belleza natural única en Latinoamérica, podemos decir. Tiene una formación geomorfológica kárstica, este parque, lo cual determina un sistema de cavernas, como las cavernas de la Reina, donde yo tuve la ocasión de estar, de San Gabriel, del ferrocarril, también de la línea que es conocida, y pictografías, bajorrelieves, una belleza, petroglíficos, una belleza realmente, un tesoro nacional. Pues este parque también, no sabemos si en una medida considerable, pero también está siendo afectado por acciones de desalmados que están deforestando la zona. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos dice: esta boca es mía, yo soy la autoridad nacional en la materia, y este parque y los demás parques vamos a protegerlos, no con palabras, sino con acciones. Ni hablar de la flora y la fauna de ese parque, del Parque de los Haitises, del que estamos hablando. Yo creo que tiene la mayor, y que me corrijan los entendidos en este tema, tiene la mayor representatividad nacional de todas las áreas naturales protegidas de la República Dominicana en términos de fauna. De modo que, bueno, si el Ministerio del Paisaje, ni hablar, el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, le voy a aconsejar al Ministerio de Medio Ambiente, a los técnicos ahí, a la gente que se dedica supuestamente a vigilar y a perseguir la depredación de los recursos naturales, que se sienten un ratico en la tarde en la Avenida México, casi esquina José Reyes. Y ahí ustedes van a ver camiones van y camiones vienen chorreando agua cargados de arena. ¿De dónde viene esa arena? ¿Pueden ellos responder de dónde viene esa arena? Si es bajo licencia que se extrae la arena, hacia dónde van, quiénes son los dueños de esos camiones, por qué no se procede contra ellos judicialmente, por qué no se hace una investigación y se rinde cuenta al país. No, nada de esto se hace. Y nuestros ambientalistas están callados, guardan silencio. Pero cuando se trata de un proyecto minero, que es un tema que ha sido recurrente en este programa, entonces comienzan los mítines, comienzan la pancarta de grupitos, porque no son multitudes, de grupitos de ambientalistas, comienza la agitación social, comienzan las reuniones en las comunidades para impedir la realización o la ejecución de un proyecto minero, para impedir que se dé una licencia ambiental a un proyecto minero. Y usted dice, bueno, parece ser que la minería es la principal causa del desastre ambiental que enfrenta el país en muchos órdenes, cuando sabemos que no es así. Quizás está entre los últimos lugares en términos de daños ambientales, a daños ambientales que se le ha ocasionado al país. Uno de esos proyectos desestimados por la autoridad competente, hasta ahora desestimado porque no se ha dicho una palabra sobre ese proyecto, es el proyecto minero Romero, un proyecto
que se pretendía desarrollar en la provincia de San Juan de la Maguana. Se armó un alboroto, mítines, pancartas, vigilias frente al Palacio Nacional, que se iba a destruir el sistema agrícola de la zona cuando hay minería en los Estados Unidos, en California, por ejemplo, que coexisten con la agricultura más próspera y más tecnificada que ustedes se pueden imaginar. O sea que es posible una minería que conviva con la agricultura y con la agropecuaria en general. Eso es posible, eso no es imposible. Nada. Se cambió el ministro Isa Conde en ese momento argumentó y envió una resolución aprobatoria de la concesión de explotación al entonces presidente de la República, Danilo Medina, pidiendo la autorización del proyecto. Yo recuerdo que en esa ocasión se dijeron muchas cosas buenas de ese proyecto, que no fueron tomadas en cuenta, ni siquiera se leyó el estudio de factibilidad técnica que hizo la empresa. Nadie leyó nada, comenzaron a protestar sin conocimiento de causa. Y entonces el ministro de entonces, Isa Conde, dio una rueda de prensa y explicó las bondades de este proyecto. Lo primero que dijo el ministro de entonces fue que el proyecto estaba sujeto a un esquema financiero que aseguraba al Estado más de un 40% de los beneficios a favor del Estado, más de un 40%, que por cierto era lo que se estipulaba en el anteproyecto de ley de la minería nacional, que fue desestimado por el Ministerio de Energía y Minas, y creo que la ruta que han elegido es la de modificación de la vieja ley del 71, la 146-71, que es la ley minera. Se desestimó ese proyecto y precisamente antes de que fuera proyecto de ley, se demostró que era posible exigir al capital minero un 40% de los beneficios durante toda la vida útil de la mina, del proyecto. Entonces, ahí se demostró eso, que eso era posible, aunque tuvo muchos opositores ese planteamiento, pudo demostrarse antes de que el anteproyecto fuera proyecto que eso era posible. Y también esa resolución evacuada por el Ministerio de Energía y Minas entonces, estamos hablando del 2018, también exponía estrictos compromisos ambientales mediante declaración jurada, cosa que no se había visto en este país en 28 años, una declaración jurada que acompañara una resolución de aprobación de una concesión minera. Se logró eso también. Entonces, el modelo financiero, realmente no tenía precedentes desde el año 1992, cuando el Código Tributario, ustedes recordarán, introdujo cambios en la renta gravada. El Estado recibiría 224 millones durante los 7 años estimados de vida útil del yacimiento de oro, porque no solamente era oro, plata, cobre, zinc y plomo. Bueno, el valor en ese momento, el valor presente, en ese momento se estimaba en unos 561 millones de dólares, conforme con los precios actuales, ¿verdad? Con los precios de ese momento, perdón. Ahora es otra cosa, porque hay que tomar en cuenta los precios actuales de los metales, de esos metales.
Claro, hay un Romero Sur, otro proyecto que hay yacimientos de estos mismos minerales y de otros más, que puede, claro, si se explotan, elevar considerablemente las reservas dentro del proyecto Romero en general. Hay algo importante, que una concesión de explotación minera metálica típica paga 27% de impuestos sobre la renta y el 5% de lo que se conoce como ganancias para la contribución municipal, que está dispuesta en esa misma ley 6400 de medio ambiente. Entonces, el Estado, con un compromiso, como decíamos, consignado en una declaración jurada, se comprometía a entregar adicionalmente, aparte de los 224 millones que mencionamos, 52 millones adicionales de contribución voluntaria de parte de la empresa, que además, y eso fue muy bien explicado en su momento, se comprometía a no utilizar sustancias o elementos químicos contaminantes, ni las aguas del río San Juan, que está en decadencia no por culpa de la minería, sino por culpa de la agricultura intensiva, la siembra de arroz sobre todo en esa zona. Hay que conocer la zona para hablar de ella y para hablar de la pobreza que hay ahí, que nada tiene que ver con la minería. Ni las fuentes subterráneas de agua tampoco. Ese era un compromiso consignado en una declaración jurada. Pero nada de esto se tomó en cuenta. Entre otras cosas, también la empresa tampoco se dijo eso, se comprometía a no presentar como deducible del impuesto sobre la renta los costos y los gastos de concesiones de exploración, que a veces se presenta como deducible del impuesto de la renta. En la mayoría de los casos, esta empresa se comprometía a no presentar como deducible del ISR estos gastos de exploración. Yo creo que si nosotros agregamos a lo que se ha dicho, al 40% que se ha dicho de participación en la renta global por parte del Estado, si incluimos el pago del ITEVIS por parte de la empresa, que es obligatorio el pago del ITEVIS, como ustedes saben, entonces la participación del Estado en este proyecto alcanzaría algo más de un 50%, la mitad del dinero que ahí se produciría en ese proyecto. Pero nada, todo esto en el nivel ejecutivo, a nivel de la presidencia, todo este tipo de argumentaciones sólidas, convincentes, documentadas, no se tomaron en cuenta y el proyecto se engavetó. Desde el 2018, el presidente de la República de entonces no dijo esta boca es mía. No fijó posición alguna a la presidencia, porque, como decía alguien, no sé quién, bueno, yo creo que fue José Luis Taveras en su última entrega en el Diario Libre, que decía que proyectos fundamentales se engavetan por el costo electoral que tienen y se muestran los que son más visibles y los que más votos pueden procurar. Eso lo decía José Luis Taveras, que tiene unos artículos magníficos que publica en el diario, en el Nuevo Diario, en el Diario Libre. Bueno, yo creo que si se hubiera aprobado por el Ejecutivo y se hubiera procedido al estudio de impacto ambiental como procede, para que la empresa tuviera los términos de referencia para proceder en consecuencia, este hubiera sido un modelo
de defensa de los intereses económicos, sociales y medioambientales de este país. Ese proyecto minero hubiera sido un modelo por el que incluso podría ser un modelo referente, no solamente en materia minera, de cómo es que se defienden los intereses nacionales. Si es que todavía algunos creen, yo soy de los que creo que existen tales intereses nacionales. Porque hay mucha gente que no cree que existen el interés nacional. Eso no existe, eso es una frase hueca que no tiene ningún sentido para mucha gente, incluso para muchos políticos no tiene ningún sentido. A mí me llamó mucho la atención porque yo estuve presente en la rueda de prensa del ministro Isaac Conde en ese momento, y era uno de los funcionarios de su gestión en materia de planificación y desarrollo. A mí me llamó mucho la atención y la guardé, una frase que dijo Isaac Conde en ese momento. Él decía, voy a citarla porque pude encontrarlo: la pobreza y la desigualdad no se combaten con palabras, sino con acciones. Creo que la sostenibilidad no es incompatible con el desarrollo minero responsable y que tanto la minería salvaje, la que tuvimos durante decenios, sobre todo ahí mismo, ahí en Pueblo Viejo, en Pedernales también, que tanto la minería salvaje como el fundamentalismo ambiental, las dos cosas, los dos extremos, son cara de una misma moneda, la pobreza. Tanto el fundamentalismo ambiental de esta gente que protesta, no sabemos movidos por qué razones, no creemos que solamente sea el amor por la naturaleza, vamos a decirlo así. Y ahí tenemos algunos amigos que respetamos y sabemos que son gente honesta, pero no creemos que todos los que se mueven en ese ámbito de defensa del medio ambiente sean movidos por el amor al medio ambiente, valga la redundancia. El fundamentalismo ambiental y la minería salvaje, que ha sido descartada en estos tiempos por las nuevas tecnologías, los nuevos estándares, las nuevas prácticas, el compromiso de los reguladores, ha descartado la minería salvaje. No puede haber más minería salvaje. Creemos que no puede haber más minería salvaje. Pero tenemos que tener una autoridad reguladora comprometida, moral, inquebrantable, para nosotros garantizar que esa minería salvaje a las que le temen esos grupitos, y yo también le temo, y toda la ciudadanía le debe temer, y las presentes generaciones deben temerle, porque solamente causa destrucción y pocos beneficios para el país, esa minería debe evitarse. Y por la que nosotros clamamos no es por esa minería, es por la minería responsable, con reguladores atentos, comprometidos, que hagan cumplir las leyes, que sean verdaderos vigilantes, con incorporación de las comunidades, porque siempre hemos estado de acuerdo con que las comunidades participen, que no solamente sean beneficiarias, sino que participen en todas las etapas del proyecto, desde la exploración hasta la fase de explotación y extracción del recurso mineral que se trate. Ese proyecto minero que entregó un estudio técnico económico, se llama así, estudio técnico económico del proyecto Romero, eso fue en septiembre del 2016 que entregó este estudio, un estudio completo, un estudio que tiene 300 y pico de páginas, muy técnico, pero en el resumen ejecutivo muy entendible para todos. El resumen ejecutivo del estudio técnico y económico: se hace un estudio técnico económico para hacer una inversión multimillonaria como esta, no se hace a la loca.
En ese hay un acápite que los ambientalistas, fundamentalistas o el fundamentalismo antiminero debería de leer con mucha atención de cuáles fueron los compromisos de esa empresa en ese entonces. La Gold Quest, que es una compañía, una corporación minera conocida, global, tiene una política ambiental. Estas corporaciones tienen políticas ambientales en este nivel que cumplen. Y sería bueno que leyeran los elementos de esta política ambiental de Gold Quest, que es completa. Abarca todos los aspectos que debe abarcar una política ambiental de una corporación minera. Lo primero es cumplir con las leyes. Ese es el primer elemento, cumplir con las leyes nacionales, con las leyes del país anfitrión. Y conducir todos los negocios de manera ética. Eso es una constante en una política ambiental. Revisar los logros ambientales de una manera permanente es otro de los elementos. Y revisar también la tecnología para incorporar los métodos más avanzados. Y obviamente diseñar los planes de manejo y control ambiental de acuerdo con, como hemos dicho en nuestros artículos, de acuerdo con las nuevas tecnologías emergentes y las nuevas tecnologías existentes que son muy prometedoras. Y informar sobre el plan del manejo ambiental, informar no solamente a los reguladores, sino a la ciudadanía sobre las conclusiones de esos planes de manejo y control ambiental. Educar a los empleados en materia ambiental. Fomentar la comunicación con los accionistas, que son ellos los que ponen los chelitos, que son muchos, son millones de dólares. Y así hay otros elementos que son descritos aquí con mucha precisión que deberían ser leídos por quienes se oponen a este proyecto. Pero hay más, y lo más importante, las características ambientales de este proyecto Romero, aparte de todos los beneficios que hemos señalado que dejaría al país este proyecto. La tecnología del proyecto, de ese proyecto Romero que fue engavetado, que se ha olvidado, que se ha echado en el saco del olvido, la tecnología del proyecto está libre de cianuro. El proyecto no va a usar, eso fue un invento, el compromiso es no usar las aguas del río San Juan, ni ninguno otro de los tributarios de ese río, ninguno de los tributarios de ese río, para el abastecimiento de agua del proyecto. El sistema de gestión de agua del proyecto, de ese proyecto de Romero, se pensaron de tal modo que el abastecimiento de agua fuera rehusada totalmente. Y el proyecto no utiliza agua subterránea tampoco. Y por tanto no afecta de ninguna manera el equilibrio natural. Pero fue desestimado. Fue engavetado. No se dice una palabra habiendo hecho la inversión extranjera un gasto sustancioso en los preparativos hasta llegar a la autorización de la concesión de explotación, que eso es lo que falta, es el estudio de impacto ambiental. Así no se hace desarrollo. Así no se hace desarrollo. Definitivamente que esto no es desarrollo. Entonces, en próximos programas nosotros vamos a explicar otros aspectos de este proyecto que deben ser tomados en consideración y debe retomarse esa iniciativa
que va a tener un impacto favorable en la zona. Pero por hoy no podemos seguir, el tiempo se nos termina y agradecemos su valiosa atención a estos comentarios y a este espacio, Reflexiones al Margen, y nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche por este mismo canal. Muchas gracias y buenas noches.